Hola, en este video aprenderemos cómo especificar o describir un tornillo en el sistema internacional. Esta descripción es estándar, así que la entenderá cualquier persona familiarizada con las uniones roscadas. ¿Recuerdan la escena donde un cliente solicita: caballero, es tan amable y me vende un tornillo en acero de cabeza hexagonal, clase 8.8, 14 milímetros de diámetro, 1.25 de paso, rosca fina, ajuste holgado, 50 milímetros de longitud y rosca parcial de 25 milímetros? Muy bien, comencemos a desglosar esa especificación. Materiales. El material seleccionado para fabricar un tornillo depende de su utilización. Algunos son muy especializados, como el titanio, usado en la fabricación de prótesis por su compatibilidad con el tejido humano. Otros, como el acero, en sus diferentes aleaciones son de utilización muy generalizada por su buena relación costo-beneficio. Para protegerlos del ataque del medio ambiente o simplemente por estética, se les da una capa de diferentes materiales que denominamos acabado. Los más comunes son zincado o galvanizado por inmersión en caliente, zincado o galvanizado por inmersión electrolítica, tropicalizado, galvanizado azul, galvanizado negro, galvanizado verde, cadminizado, cadminizado tropicalizado, pavonado, latonado, cobrizado, niquelado, fosfatado y silan. Tipos de cabeza y accionamiento. La cabeza del tornillo es su parte más visible y su forma determina el tipo de accionamiento a utilizar. Este, a su vez, determina el tipo de herramienta que se utilizará para girar o sostener el tornillo. Entre otros, las siguientes son las cabezas y tipos de accionamiento más conocidos. Cabeza hexagonal es la más utilizada en la industria. Cabeza hexagonal con collarín. Tiene un resalto en forma de arandela bajo su cabeza. Cabeza hexagonal con collar. La arandela adosada tiene un mayor diámetro que la cabeza misma. Cabeza hexagonal con collar biselado. El collar tiene forma cónica. Cabeza bihexagonal. La fuerza ejercida se distribuye mejor sobre la cabeza. Cabeza de martillo. Cabeza cuadrada. Cabeza cuadrada con collar. Posee una arandela bajo la cabeza. Cabeza cilíndrica. Cabeza cilíndrica abombada. Cabeza cilíndrica abombada baja. Cabeza abombada. Cabeza avellanada abombada. Cabeza avellanada. Permite dejar la cabeza a ras con la superficie. Cabeza redonda. Resistencia. La resistencia a la tracción nos define el torque de apriete de un tornillo y su aplicación. Se expresa en clases, de la 4.6 a la 12.9, y se simboliza con el número en la cabeza del tornillo. Por ejemplo, el número 4.8 en la cabeza del tornillo de la izquierda quiere decir que su resistencia mínima a la tracción es de 420 megapascales. Medida del diámetro. El diámetro del tornillo determina, junto con el material, la fuerza que es capaz de resistir la unión que se forme. Podemos medirlo de varias maneras. La más técnica, a través de un pie de rey. También encontramos en el comercio reglas con orificios, que dada la estandarización de las medidas de los diámetros de los tornillos, facilita muchísimo la medición. Medida del paso. El paso, en el sistema internacional, se refiere a la distancia en milímetros entre dos picos o crestas adyacentes. Las más usadas son basta y fina. Para un tornillo de 6 milímetros de diámetro en rosca normal, el paso es de 1 milímetro.
En rosca fina, para el mismo diámetro, las distancias estándar son 0.5 y 0.75. Claramente, para la rosca fina, las crestas están más cerca unas de otras. Los elementos más usados para medir el paso son el pie de rey. Para un tornillo pequeño y con rosca fina se dificulta el posicionamiento para tomar una medición precisa. Con las galgas para roscas, simplemente miras cuál se ajusta mejor y sobre la cara de la galga que corresponda, lees el paso. La aplicación para los dispositivos móviles funciona de manera similar a las galgas, pero sobre la pantalla. Ajuste es la expresión de la cercanía entre las caras de la rosca macho con la rosca hembra, es decir, entre el tornillo y la tuerca. Hay tres tipos básicos: holgado, medio y cerrado, siendo este último donde la distancia es menor. Cuello, vástago y extremo. El cuello y el vástago son la parte del tornillo que no tiene rosca y comienzan inmediatamente termina la cabeza. Permite que el tornillo no rosque en una parte de las piezas que está sujetando. Son muy utilizados en poleas y en bridas para tornillos que se instalan pasantes. La forma de cuello, vástago y extremo, más que una característica estructural, genera ajuste entre las partes de una unión roscada. Entre las formas de vástago y cuello tenemos vástago normal rosca laminada, vástago con caña calibrada, vástago con caña de apoyo, vástago con cuello cuadrado, extremo. El extremo del tornillo juega un papel importante al ser parte funcional del mecanismo. En este caso, su forma define su función, entre las que pueden estar sostener, pinar, anclar, desplazar y sellar, entre otras. Y entre las formas del extremo tenemos extremo plano, extremo abombado, extremo biselado, extremo cónico, extremo tronco cónico, extremo biselado hueco, extremo pivote largo, extremo pivote abombado, extremo pivote tronco cónico, extremo autorroscante y extremo sección trilobular. Muy bien, y esta es la descripción estándar para un tornillo en el sistema internacional. Es de gran utilidad cuando necesitamos hacer un reemplazo en una unión roscada. Si requerimos la descripción de un tornillo en pulgadas, podemos observar el video Especificación de un tornillo en el sistema inglés. Y en la descripción del video les dejamos un vínculo a la cartilla que elaboramos como apoyo para esta serie de videos. También la podemos encontrar en la biblioteca Sena. Esperamos que este material les sea de gran utilidad. Recuerden que está disponible para ser consultado en cualquier momento. Hasta pronto.